vamos a iniciar la tarea. En este caso vamos a hacer la dinámica en la que yo voy a avanzar los pares, usualmente uno que otro par. Voy a hacer un poco los complicados para que ustedes puedan hacer la tarea a la par que ven la explicación y puedan tener ese apoyo, pero que lo hagan durante y simultáneamente y no tengan que esperar al siguiente día. Ahora, en casi todas las ocasiones van a tener que hacer solo los impares, pero independientemente de que haya explicación o no, tienen que practicar. Si no es suficiente y no se sienten cómodos con la práctica que les toque con la tarea asignada, pues tendrán que buscar más práctica. Pero bueno, vamos a iniciar. Entonces voy a hacer yo los impares, perdón, los pares, y ustedes hacen los pares. ¿Ok? Entonces vamos a tener, si hago el número 2, tengo n menos 1 multiplicando a n más 1, ¿sí? Voy a hacer un poco más delgado este. Ok, esta es la número 2, n más 1 por n menos 1. Veo que esto es un binomio conjugado, ¿sí? Un binomio conjugado porque tiene la forma, la variable es la idéntica y tiene una parte simétrica con el signo negativo, es decir, tengo una forma n más a por n menos a, ¿sí? Tengo la misma parte de los dos lados pero con el signo opuesto. Cuando tengo un binomio conjugado, ¿sí?, el resultado siempre es una diferencia de cuadrados. Entonces, si hago esto de forma mecánica, es decir, si multiplico n por n, voy a tener n cuadrada, ¿sí? Y luego voy a multiplicar esa misma n por 1, me va a quedar más n. Después voy a multiplicar menos 1 por n, es decir, este por este, y me va a quedar menos n. Y después voy a multiplicar menos 1 por 1, que es menos 1. Entonces, eliminando y agrupando términos semejantes, puedo darme cuenta que puedo eliminar esto y mi resultado va a ser n cuadrada menos 1, que es precisamente una diferencia de cuadrados, ¿sí? Entonces, este es el resultado de la número 2 y voy a hacer ahora el número 4. Tenemos igual un binomio conjugado, x menos 3 por x más 3, ¿sí? Y si ya tengo suficiente práctica, esto lo puedo hacer directamente y decir que esto es x cuadrada menos 9. ¿Por qué? Porque es una diferencia de cuadrados. Y una diferencia de cuadrados por ley se factoriza como binomios conjugados. Es decir, de forma general, a cuadrada menos b cuadrada, ¿sí?, se factoriza como un binomio conjugado. A más b por a menos b. Siempre. Entonces, si identifico que este y este tienen cuadrados, ¿sí?, no existe el término lineal, es decir, no hay nada que esté en medio de ellos, entonces eso me indica que es una diferencia de cuadrados. Ojo también, cuando se suma, por ejemplo, a más b cuadrada, ¿sí?, esto no es factorizable. No es factorizable. Una suma de cuadrados. ¿Okay? Ahora vamos a hacer un producto notable. Vamos a tener un binomio. Voy a hacer el número 6. Tenemos un binomio al cuadrado, que es n más 3 al cuadrado. Sé que muchos todavía, en este caso, expanden este binomio cuadrado poniéndolo como un producto del mismo término. Es decir, lo que hacen muchos todavía es n más 3, ¿sí?, por n más 3 por mera comodidad y la tendencia a poder equivocarse o el miedo a poder equivocarse si llevan a cabo la fórmula. Y está bien, pero yo les recomiendo que empiecen a practicar usando la forma de los binomios cuadrados, pero si lo hacemos de este modo vamos a hacer lo mismo que hicimos allá con el binomio conjugado, pero aquí vamos a darnos cuenta que sí vamos a tener un término lineal. Es decir, n por n va a ser n cuadrada más 3n, ¿sí?, más 3n más 9. Esto es n cuadrada más 6n más 9. ¿Ok? Ahora, si
Tal como acá tengo una diferencia de cuadrados y siempre se factoriza como binomios conjugados, lo mismo va a ocurrir cuando tenga, por ejemplo, un binomio al cuadrado. Por ejemplo, a más b al cuadrado. No importa cuál sea a ni cuál sea b. Esto siempre, siempre, siempre va a ser el primer término al cuadrado, es decir, a cuadrada, ¿sí? Más, y luego voy a multiplicar a por b, o sea, ab, y luego lo voy a multiplicar por 2, es decir, 2 por a por b, ¿sí? 2ab. Y después más b cuadrada, siempre, ¿sí? Siempre que identifique que tengo un binomio al cuadrado, siempre lo puedo expandir así. A cuadrada más 2ab más b cuadrada. Entonces, un binomio al cuadrado, su forma de expandirlo es a cuadrada más 2ab más b cuadrada. O el primer término al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Entonces, en este caso tenemos n más 3. Perdón, vamos a hacer el 11. No, este es impar. Vamos a hacer el 14, no es cuadrado. El 18. Sí, vamos a hacer uno más complicado. Vamos a hacer el 18 y tenemos que eso es 4a más 7 elevado al cuadrado. ¿Sí? Identifico que esto es un binomio cuadrado igual que el que vimos anteriormente, igual que este de aquí e igual que la forma general a más b. Solo que en este caso el primer término va a ser 4a. ¿Sí? En vez de ser una variable por sí sola, ahora tiene un coeficiente numérico. No cambia nada. ¿Sí? Si usamos la fórmula, ¿sí? y que ya es importante empezar a practicar para empezar a ganar habilidad y rapidez en las operaciones, pues voy a elevar ese término al cuadrado. ¿Sí? El primer término al cuadrado, es decir, 4 al cuadrado va a ser 16 al cuadrado más siempre 2 veces el primero por el segundo, o sea, 4a por 7, ¿sí? Más 7 al cuadrado. Entonces, simplificando, esto es 16 a cuadrada, ¿sí? 7 por 4 es 28, 28 por 2 es 56, entonces me va a quedar más 56, ¿sí? Más, perdón, a más 49, ¿sí? Y vamos a hacer quiero hacer el 5 nada más para el 8 lo hicimos, no. Vamos a hacer el 8 para que puedan ver ustedes cómo esperaría yo que ya a estas alturas pudieran hacer las operaciones de binomios cuadrados. X menos 8 elevado al cuadrado. ¿Sí? En este caso, ustedes pueden hacer lo que hicimos aquí y volver a expandir ese producto. Pero desde aquí, en este caso en el 8, puedo decir el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Es decir, x cuadrada, 2 por x por menos 8 va a ser menos 16x, ¿sí? Más 64, ¿sí? Y desde aquí llego a mi resultado si me sé la fórmula general, ¿sí? De los binomios cuadrados, que es esta de aquí. Cualquier términos que estén, ¿sí? En forma de cualquier binomio, perdón, que esté elevado al cuadrado, ¿sí? Se puede reescribir, expandir en la forma a cuadrada más 2 veces este que es el primero por este que es el segundo, ¿sí? Más el segundo al cuadrado. ¿Sí? Esta es una forma general y que es muy útil y la van a usar mucho. Apréndansela. Entonces ya hicimos aquí 6, 7 problemas. Los que quedan todos son del mismo tipo. Creo que hay un tipo de problema que pudiese causarles ahí ruido, que es el de los signos. Es el último que voy a hacer, es el 20. ¿Sí? El número 20. Y así todos los problemas, o al menos todos los tipos de problemas, ya los habré hecho para cuando ustedes estén haciendo la tarea. Entonces el número 20 vamos a tener
menos m más 5n, ¿sí? Y eso multiplica a menos m menos 5n, ¿sí, verdad? Ok, lo primero que hay que notar es que aquí podemos factorizar algunos signos negativos y darnos cuenta que esto realmente es un binomio conjugado. Pero vamos a hacerlo primero para que puedan practicar y ver las propiedades de los negativos, que es importante que también lo fortalezcan. Si multiplico m por m, ¿sí? Ah, ojo, esto no es un binomio cuadrado porque no tengo exactamente el mismo binomio, ¿sí? Si este fuera más igual que este, entonces sí, pero aquí tengo menos, y aquí tengo menos, y aquí tengo menos, y aquí tengo más. Entonces no puedo determinar que esto es un binomio conjugado. Digo, que es un binomio cuadrado, muy posiblemente combinado. Y vamos a ver el cómo llegar ahí. Entonces tengo m por m, menos m por menos m va a ser simplemente m cuadrada, ¿sí? Positivo porque estoy elevando al cuadrado. Y después voy a tener menos m por menos 5n, nuevamente se va a hacer positivo y me va a quedar más 5mn. Después voy a tener 5n por menos m, es decir, este por este, y me va a quedar menos 5mn, ¿sí? Aquí voy a ver cómo estos dos van a ir. Y después me va a quedar el producto de 5n por menos 5n, ¿sí? Que va a ser menos 25n cuadrada. Entonces, simplificando, esto va a ser m cuadrada menos 25n cuadrada. Y me doy cuenta que esto efectivamente es una diferencia de cuadrados, ¿sí? Importante practicar, ¿sí? No importa qué número sea el que tengan aquí, ¿sí? Si tengo este 9x y esto es al cuadrado, voy a elevar el 9 al cuadrado, ¿sí? X al cuadrado, ¿sí? Y después voy a multiplicar 9x por 3 por 2, que es 2 veces el primero por el segundo, y después por 3 al cuadrado, que es 9. ¿Sí? Importante saber ahí los pasos. Entonces esto sería 81x cuadrada más 2 veces el primero por el segundo, es decir, 2 por 3 es 6, 6 por 9 va a ser 54, más 54x más 9, ¿sí? En vez de tener que reescribirlo todo.